y yo casi se cargaba los multimedia. Entonces, y su equipo nos va a la sesión del internet. Y la vamos a tener que volver a y voy a intentar verlo de aquí para ver. Bueno. Sí, o sea, nada más, a lo mejor ahí está hablando, por ejemplo, la licenciada Araceli Cabeza, directora de Sinfonía, la licenciada Lorena Mendoza, de la Comisión de Derechos Humanos, y Andrea Dorado, que nos acompaña del género transgénero. Bien, pues comenzaremos primero que nada dando a ustedes la bienvenida en nombre del periódico. Y bueno, pues sentimos mucho gusto de que ustedes hayan aceptado participar en esta versión del foro de opinión, de análisis que nuestro periódico ha establecido, instaurado con el propósito de que aquí se analice, se ventilen diferentes tópicos que nos atañen a nuestra comunidad, que volviéndose nuestro órgano, una tribuna, emita desde sus páginas, de sus versiones multimedia, pues las opiniones, el sentir, el pensamiento de grupos, de corrientes, de pensamiento, de cuestiones ideológicas y de temas sociales que afectan pues, a toda nuestra comunidad. Sí quiero hacer hincapié en que es una pues, propuesta muy inclusiva, sin querer hacer excepciones ni señalamientos. Es el único órgano que nuestra población, nuestra ciudad está haciendo, y pues ello también sin alabanzas, pues es una forma de contribuir a la comunicación más veraz, más profunda, y que obviamente pues permita esa participación. Bueno, muchos agradecimientos de su presencia. Comenzaremos el tema que vamos a tocar, es un tema muy importante, muy el ánimo de la comunidad, que toca aspectos muy electorales, que ofrecen un gran debate y muchas opiniones que en un momento dado, todas contribuyen a tener la noción de cómo están comunicadas las formas de realizarse, de y de postura frente a un fenómeno social, como hay muchos, que también debe ser considerado, debe ser analizado y obviamente realizado hacia toda la población. De esta suerte, estaríamos el director, de Román, para que usted sabe que agradecemos la presencia de la diputada de Cancraí, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de la licenciada Lorena Sánchez, directora de atención a mujeres vulnerables y víctimas de la Comisión de Víctimas, en la Comisión de
señor director, bueno, pues agradecerles nuevamente la presencia de este foro, abundar un poquito a lo que comentaba el doctor. El Heraldo de Jalapa lo que busca con este tipo de foros es abrir, o buscar tratar de abrir a temas que a veces nos parecen delicados o que nos puedan parecer tabús a toda la sociedad. Lo hemos estado haciendo con otros temas, dándole esta carta editorial a todas las expresiones políticas, que ha sido lo que hemos manejado en los foros, pero también a cuestiones diferentes de la sociedad. Las dos que no están de acuerdo con lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestra sociedad en general. Y bueno, pues en ese sentido, nuevamente, reiterarle el agradecimiento de Heraldo por estar acá con nosotros y pues entrar en materias y más grandes, ¿no? Es un tema, me atrevo a decir tabú, quiero que me corrijan si estoy equivocado todavía, desafortunadamente en estos días, como estamos ya en pleno siglo XXI. En ese sentido, preguntarles de manera abierta que usted empezar con el tema, ¿qué tan grande es la diversidad sexual? Bien, bueno, buenas tardes, antes que nada, y alegre de poder participar en esta mesa de diálogo, de debate que interesa definitivamente a la sociedad veracruzana. Y tocando el punto que hoy expresa, bueno, creo que la diversidad es enorme en el estado de Veracruz. Sabemos de corrientes diversas y las reconocemos y sabemos en qué etapa estamos. Estamos en la etapa de discusión, de diálogo, de análisis, precisamente para incluir esas formas diversas que existen en nuestra región, en las diversas regiones que existen en el estado de Veracruz. Entonces, creo que existen esas corrientes, están viviendo a la par de nosotros, tienen vida propia, tienen necesidades también, y pues hoy estamos aquí tratando de llegar a un punto de acuerdo para expresar cuáles son, qué necesitan y cómo se deben organizar los procedimientos para incluirlos en nuestra sociedad y bueno, así construir una sociedad más democrática que incluya a todos esos sectores y aquí estamos, ¿no? Yo estoy representando de alguna manera al Congreso del Estado, no represento a los 50 estados, pero es una parte muy importante, una fracción muy importante que desea también pues el bienestar para Veracruz y aquí estamos. Perdón, no tenemos estadísticas, cifras que nos den idea, porcentaje, digamos, qué tanto por ciento de la población corresponde a ciertos sectores de lo que son las identidades, las preferencias sexuales. No, definitivamente dentro de la Comisión de Derechos Humanos que actualmente presido, no tenemos un porcentaje específico. Se habla de corrientes, pero de manera muy general, ¿no? Y de hecho en el INEGI tenemos datos, pero no son datos específicos. Perdón, en la Comisión de Derechos Humanos sí cuenta con... No, tampoco contamos con una estadística. Estamos en proceso de realizar un diagnóstico, pero más para saber sobre las formas de discriminación que presenta este sector, no tanto para saber el número o la cantidad de los grupos que existen en el Estado. En síntesis, no sabemos cuántos veracruzanos tienen alguna preferencia sexual diferente a lo normal. Bueno, yo creo que precisamente desde el inicio estamos tocando un tema tabú y precisamente dentro de las estadísticas formales no tenemos un dato específico que nos arroje cuántas corrientes existen, cuántas posiciones, ideas, posiciones ideológicas y de preferencia sexual. Precisamente estamos abordando la situación no como un problema, sino necesitamos saber qué es lo que necesitan estos grupos, quiénes son, en dónde están, si están todos representados, y pues bueno, yo creo que el diálogo está abierto, pero necesitamos sentar las bases para conocerlos y tener estadísticas certeras. Es todavía una población cautiva. Es
una población que existe, como lo mencioné hace un momento, seguimos existiendo, pero también necesitamos cuidar la integridad y la información de cada una de esas corrientes, precisamente por el tema de la discriminación. Yo creo que de entrada sería importante reflexionar sobre qué entendemos por diversidad sexual. Hay una serie de definiciones al respecto. De hecho, hay un investigador que es un referente a nivel nacional, que es el doctor Guillermo Núñez Noriega, que plantea que el término de diversidad sexual también se ha usado, digamos, como para un término paraguas, ¿no? Es decir, bueno, cuando hablamos de diversidad sexual nos referimos a personas homosexuales, bisexuales, lesbianas, transgénero. Sin embargo, lo que plantea acerca de la diversidad sexual es un concepto que vaya más allá, es decir, que nos habla de cómo las personas vivimos nuestra sexualidad, de cómo en una sociedad tradicional de la cual formamos parte, hay un discurso acerca del deber ser y que muchas veces digamos, en nuestra vida cotidiana, nuestras prácticas van en una dirección muy diferente a ese deber ser. Cuando habla de la diversidad sexual, Guillermo Núñez nos dice que necesitamos reconocer que todas las personas somos diversas, ¿no? Que hay un discurso respecto al ejercicio de nuestra sexualidad, hay un discurso muy tradicional, ¿y a qué se refiere? Bueno, de entrada, lo vemos en la normatividad, lo vemos en las costumbres, se habla de una sexualidad heterosexual, monógama y para la reproducción. Y que si nos vamos a los diferentes sectores que conformamos la sociedad, muchas veces no es así. Pero que además hay una serie de prejuicios, ¿no? De valoraciones morales que condenan todo aquello que se sale de la norma. Cuando habla de diversidad sexual, habla de esa posibilidad humana de que todas las personas podemos ejercer nuestra sexualidad de una manera diferente. Que por supuesto hay límites, solo que el que yo tenga una conciencia de mi cuerpo y un ejercicio de mi sexualidad diferente a lo establecido no necesariamente implica que los tenga que patologizar, incluso pues que se nos tenga que crear una identidad, porque las identidades finalmente son elegidas, ¿no? Y lo que cuestiona es que más bien las identidades han sido asignadas y no elegidas por las personas. En Veracruz yo les diría, porque también estuve en Techiquetza, una asociación civil, que trabajábamos sobre las prácticas de riesgo en relación al VIH, y lo que encontrábamos es que en Veracruz, en ciertas regiones donde trabajábamos, el inicio de la vida sexual en hombres jóvenes era con otros hombres, ¿no? En muchos de los casos no tenemos estadísticas, sin embargo, ¿cuál era el riesgo? Que no se hablaba de eso, pero que además, por lo tanto, no se tomaban medidas para la prevención, no se tomaban medidas para que esas prácticas no fueran de riesgo, ¿no? Entonces, justamente el no hablar de lo que ocurre en la vida cotidiana de las personas, el dar por hecho, por ejemplo, que las relaciones de pareja son monógamas, entonces, ¿qué implica? Que no se tomen medidas para la prevención y que sean las amas de casa las que tengan mayor número de casos de VIH, ese tipo de consecuencias. Si me permiten ampliar lo que el declarante le comentó, estoy de acuerdo, el término diversidad es de diverso, diferente, más no desigual. Es por ello importante mencionar que, bueno, todas las personas que tienen esa diversidad sexual tienen los mismos derechos que las demás personas. El artículo 1 de nuestra Constitución refiere que queda prohibida en nuestro país la discriminación por religión, por raza y también menciona por preferencia sexual. Nada para complementar el comentario de Andrea, ¿nos podrías comentar algo al respecto? Claro, como no, con mucho gusto. Bueno, estamos hablando de un país totalmente machista. Desde el inicio vamos a empezar con un país totalmente machista, ¿sí? Desde el nacimiento, así como ustedes las personas heterosexuales, sin atacar, por supuesto, sí, esto es solamente un ejemplo, desde el nacimiento dicen, este es niño, ¿sí? Se hace una relación heterosexual totalmente, entonces es muy difícil para nosotros que nos entiendan,
¿sí? Pasa el tiempo, el transcurso del tiempo, y lo primero que dicen ustedes, no llores porque eres niño. ¿Sí? Es lo que dicen automáticamente, no llores porque eres niño. El llorar es tan natural, ¿sí? Más sin embargo te das cuenta que la diversidad sexual abarca muchas cosas, como por ejemplo puede abarcar a la diputada, aquí a Uña, y a la licenciada, y a mí. ¿Sí? La cuestión es la siguiente, primero vamos a empezar a educar, desde el inicio, ¿sí? Por la sociedad machista, antes de criticar, porque no se pueden saber las estadísticas totales de quién es gay, porque lo primero que hace un travesti de closet es esconder su naturaleza, ¿sí? Porque actualmente se ha comprobado que nuestra genética es gay, es natural. ¿Sí? Así como existe el gen del beso, existe el gen de la infidelidad, perdón, y todo lo demás, ¿sí? Así existimos nosotros. Les pongo un ejemplo muy claro. Las mujeres. Sí conocen ustedes las mujeres, ¿no? Oaxaca, así es. Las mujeres son elegidas desde el nacimiento. Son para la casa. Entonces, si es parte de una cultura mexicana, ¿por qué el demás México se hace machista? Esa es una pregunta también para ustedes los heterosexuales. ¿Sí? En cuestión de estadísticas, diputada, es obvio. Primero hay que educar desde el inicio con el hijo para sacar una estadística real y total. Y yo sí les puedo dar una estadística virtual. Yo sí les puedo dar una estadística virtual. ¿Por qué? Independientemente yo escribo en Facebook, pongo todas mis historias en Facebook. ¿Sí? Mi página en Facebook, no sé si pueda, con su permiso, Andrea Dorado, ¿sí? En Facebook, ¿sí? Y ahí me doy cuenta de toda la gente homosexual que hay. Y voy a decirles una cosa, del 100% de las travestis que habemos en general, travestis, transexuales, pansexuales, lo que ustedes quieran, el 80% de las personas son travestis de closet, de alguna forma u otra. ¿Sí? Entonces, eso ustedes no lo habían visto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para empezar hay que educar antes de sacar unas estadísticas. Yo quisiera retomar esto que decía Andrea y lo que comentaba Lorena acerca de la discriminación y la desigualdad, ¿no? La cuestión sobre crear, digamos, un parámetro, crear un modelo a seguir, ha implicado que la discriminación, colocar en unas condiciones de desigualdad al que mismo cumple ese parámetro. Cierto es que si yo voy por la calle preguntando acerca de la diversidad sexual, es muy probable que me digan que no, justo por eso, por todos los prejuicios que hay, ¿no? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo van a decir si yo he aprendido que si me salgo de la norma es algo sucio, es algo enfermo, es pecado, es inmoral, etcétera, ¿no? Me parece que en este sentido pasa algo muy similar a lo que hablamos de la violencia contra las mujeres. Dicen, no, es que las mujeres dicen, cuando les preguntamos, dicen que ellas no viven violencia, pero la violencia se asociaba principalmente con la violencia física, ¿no? Entonces, la violencia psicológica no era considerada, ¿no? O el que a mí me presionaran para casarme o que me presionaran para ser mamá no era considerada como tal. Entonces es primero una toma de conciencia y luego entonces el poder hablar de ese tema. De hecho tú tienes mucha razón. Hasta ahorita, como yo sigo hablando del país, ¿sí? En algunos estados todavía se sigue controlando el yo te voy a dar a mi hija, pero tú me das una vaquita o me das un borreguito. ¿Sí? Desde ahí empieza la cultura. La cultura se inicia desde tu nacimiento, desde tus padres. ¿Sí? Obviamente somos ciudadanos, somos gentes pensantes, ¿sí? Pero si seguimos ejerciendo la cuestión machista, porque así es el país, obviamente que se va a ir así. Estadísticas jamás las podrás sacar. ¿Por qué? Por todas las situaciones que hay. ¿Sí? La gente heterosexual aún todavía no termina de aceptar que esto ya es genético. Bueno, se aceptó derechos humanos. Fue un gran paso. La diputada está ayudando. Otro gran paso. Estás tú. ¿Sí? Nada más te voy a recordar lesbiana. ¿De dónde viene la palabra lesbiana? De la isla de Lesbos. De Lesbos. ¿Y quién la escribía?
La reina describía a las mujeres de Lesbos. Por eso es que viene lesbiana. ¿Sí? Sapo, perdón. Sí. Bien, la cuestión es la siguiente. Aquí lo que hace México es una cuestión de Sodoma y Gomorra. Se está dividiendo totalmente el país. Recuerden que es un país. Estados Unidos mexicanos de Norteamérica. ¿Sí? Estados Unidos mexicanos de Norteamérica. Estados Unidos, ahí lo dice la palabra, son estados independientes que cada uno tiene sus leyes. ¿Sí? Y sus costumbres. Más sin embargo, estas costumbres se han ido perdiendo con el tiempo. ¿Por qué? Por la sociedad y la gente pensante. Se integran más a los libros que la sociedad común. ¿Sí? Ahí está. Hablamos del lesbianismo. Está usted, diputada. La verdad, me gusta mucho su trabajo, pero para eso hay que sacar unas estadísticas reales. Y ahora sí, si se oye feo, hay que meter un chivo expiatorio para cuántas son. ¿Sí? En ese aspecto. Sí, No cualquiera te va a decir eso estadísticas. Yo creo que estamos viviendo una etapa difícil en nuestro país porque los convencionalismos nos etiquetan y queremos entrar precisamente en esas etiquetas porque nos conviene, porque nos acepta, porque estamos somos dados a que nos acepte la sociedad. Entonces, mientras no rompamos esos paradigmas, esos modelos, desde nuestro pensamiento, desde tocar el tema desde niveles muy tempranos, precisamente en la casa, en el hogar, en la calle, para que este tipo de obstáculos que nos impiden crecer democráticamente, bueno, podamos estar todos acordes. Esto tendría que ser transversal. Las políticas públicas deben de estar pensadas en la inclusión de las personas, como ser humano, sin ese tipo de categorías que nos hacen precisamente entrar en una discusión y en una malformación de la conciencia, ¿no? Precisamente, para eso tienes que forjar una sociedad cultural, multicultural y plurimulticultural para que eso salga a flote. Entonces, como tú dices, como yo le expliqué, tú tienes que cambiar desde el nacimiento. ¿Qué es lo que dicen primero? El niño es niño, se pega el niño, es un sentimiento natural y normal. ¿Y qué dicen? No llores porque eres hombre. Ahí empieza la primera, machista. 2, vístete como hombre, porque eres hombre. ¿Sí? Otro machismo más. 3, debes de estudiar lo que yo estudio porque soy tu padre. Y a final de cuentas, el niño vuelve a salir a travesti, aunque ustedes los padres no lo sepan. Llega a ser travesti y se acuesta con otros hombres, o llega a ser gay y se acuesta con otros hombres, sin que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Por la falta de cultura que hay. Desgraciadamente aquí en nuestro país hay mucho machismo. Sí estamos siendo aceptados, pero no al 100%. Les estoy diciendo un 70% y el 30% sigue todavía. ¿Sí? En esa cuestión hay que forjar la cuestión cultural, multicultural y plurimulticultural para que sepas más o menos los ideales de nosotros. Porque la verdad somos un tema tabú, como dicen ustedes, porque ustedes, las personas heterosexuales, lo han hecho tabú. ¿Sí? Es muy importante, muy interesante toda la forma en que se ha estado abordando este tema, que yo ya no lo calificaría tanto de tabú, sino como un tema de actualidad y que ya se ventila con mayor libertad dentro de una sociedad que obviamente ha ido cambiando. Y yo preguntaría, si nos retrotraemos a, digamos, 50 años, ya no digamos 100, de nuestra evolución histórica, social, pues entonces sí advertíamos una verdadera cerrazón, digamos, es decir, el tema era ultra tabú, ni siquiera tabú. Ahora ya permite las opiniones, los foros, y obviamente, como repito, ha
a una evolución de la sociedad. Problemas culturales, sí, efectivamente. Machismo, que el machismo, el término nace en México a partir de la primera mitad del siglo pasado, cuando las películas trataban el gran machismo, y después se volvió un término aprovechado en el sistema castellano. España es un término, pero bien, ese machismo está también tan imbricado, o ha estado, que hay una transformación cultural en la forma de educar a los niños. Y la educación primaria, la educación inmediata al bebé, al niño, al infante, que es de la madre. Es decir, la mamá es la que le dice al niño, no llores, juega con carritos, no juegues con muñecas. Es a través del seno de la familia por la mamá. Claro, al hombre pues, le venía ese patrón o era la tradición ya. La pregunta sería, ustedes desde su ángulo de vista, ¿sí admiten que ha habido ya una evolución positiva hacia la total erradicación de esa discriminación que todavía subsiste, que se ha ido abatiendo gradualmente y que no llega todavía a su nivel aceptable, pero sí hay ya un avance? No hablemos de tolerancia, sino de una aceptación de un hecho tan real como puede ser en el caso de que se hablaba de la heterosexualidad. Empieza a ser ya un tema que tiende a ser normal, que ya se observa como algo normal cada vez más. ¿Estarían bien de acuerdo en eso? No. Le voy a decir por qué. A ver. Vamos a recordar 100 años atrás, un poquito más, entre el año de 1900 y 1906. ¿Recuerdan ustedes la historia de los 41? ¿O no la recuerdan? Sí recuerdan la historia de los 41. Bien. Resulta, no recuerdo muy bien la historia, pero resulta que en ese tiempo estaba ordenando, ¿cómo se llama este presidente? ¿Tú lo recuerdas? Estaba Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. ¿Sí? Hubo una fiesta de los 41, que esa historia no se ha olvidado y que se ha convertido en picardía mexicana. ¿Sí? Entre ellos estaba una persona importante del presidente. ¿Sí? Su yerno. No vamos a integrarnos más, solamente va a ser ficticio. De ahí en fuera, desde 1900, no recuerdo muy bien, desde 1900 a 1906, ¿sí? Se ha ido integrando el género machista. Entonces han pasado más de 100 años para que nos acepten en ese aspecto. Entonces sigue igual la cultura. Apenas nos están abriendo los foros de información, apenas. ¿Sí? Pero también le puedo decir, y se lo puedo contradecir, que de las sociedades, acuérdense que hay clase baja, clase media alta y clase alta. ¿Sí? El cual la clase media y la clase media alta se aceptan. La clase alta ni siquiera te voltea a ver o ni siquiera te habla, solamente por respeto te ve y ya. Y la clase media lo que hace cuando te ve en la calle es, discúlpenme la palabra, pero te empiezan a ofender. ¿Sí? Y por lo mismo te la traen. Yo solamente hice la pregunta, esa es la respuesta. A mí me parece que de entrada que existan tratados internacionales que reconocen el respeto a las diferencias es un avance significativo. Creo que como el asunto de los derechos humanos hay avances diferentes, digamos, relativos. Hay un reconocimiento en los tratados internacionales, hay una modificación a la Constitución que explícitamente dice que se prohíbe la discriminación. El tocar la problemática de la discriminación y todo lo que implica en la vida de las personas que se salen, que nos salimos de la norma, de la que sea, ¿no? O sea, el hablar de que la discriminación por diferentes condiciones está prohibida, creo que no.
El que incluso como sociedad nos cuestionemos la homofobia es un avance también. El que la homofobia, la transfobia, la lesbofobia. ¿Por qué? Porque cuando nombramos una problemática hay la posibilidad de abordar o de ir construyendo alternativas de solución. Es como, vuelvo a la cuestión de la violencia contra las mujeres. ¿Y por qué? Porque detrás de esta discriminación hacia personas homosexuales, transexuales o lesbianas, está la misoginia, está el odiar todo aquello que se relaciona con las mujeres, ¿no? Entonces, cuando se nombra la violencia, cuando se visibiliza la violencia contra las mujeres, como sociedad, es como todo. Cuando se visibiliza la discriminación contra las personas homosexuales, transexuales, lesbianas, ahí, transgénero, ahí también me parece que se abren posibilidades para la entrada, para construir medidas que nos permitan justo como sociedad avanzar en el derecho y el respeto a las diferencias. Sin embargo, también es cierto, y en esto coincido con Andrea, que como sociedad aún tenemos mucho por hacer. Aún se sigue exaltando este modelo de lo que llamamos la masculinidad hegemónica. Pensamos en Alejandro Fernández y es así como que sintetiza todo, ¿no? Del hombre que debe de ser con ciertas características físicas, con ciertas prácticas, que debe de preferencia tener relaciones con muchas mujeres, ¿no? Y bueno, que se pone a cantar, vuelve vecino de mujeres y así como, ay, es tan guapo, ¿no? Pero yo diría que eso sigue habiendo. Recientemente justo leí en Facebook un conflicto, yo no sabría cómo llamarlo, pero un pleito que hay con el dueño de un medio en la región de las altas montañas, que hoy publicó porque se peleó con no sé quién, pero de verdad, pues, yo estaba bien enojada por cómo habla de las mujeres y cómo habla de sus adversarios políticos. ¿Qué términos usa para descalificar a sus adversarios homofóbicos? Es un maricón, ¿no? Y es el mayor insulto, ¿no? De hecho, te voy a decir entonces, una cosa. nada más concluiría. Entonces, yo creo que como sociedad sí tenemos enormes pendientes, ¿no?, para erradicar la discriminación. Y que puede haber un discurso, que puede haber una normatividad, pero sabemos que quienes aplican la normatividad muchas veces siguen basándose en sus creencias personales. Y sabemos también que como sociedad, a veces, ¿no?, nos tardamos aún más para reconocer esos derechos que ya están plasmados en la ley. Apuntaría yo alguna cosa a reserva de que nos diga Andrea. Es que la ley es general, aplica todo, pero la reacción individual de una persona que en relación al tema no puede ser impuesta por una normatividad ya es una reacción personal y contra eso no puede haber ahora, si la actitud de esa persona llega a transgredir ya el espíritu, la letra de la ley, entonces sí puede ser sujeta de alguna penalidad, pero si no es una reacción espontánea, natural, individual, contra eso no puede haber ninguna ley que imponga una sanción moral o pecuniaria que la ley establezca. Es decir, es una reacción normal, natural de una persona. Y contra eso no se puede. Y también son problemas de orden estrictamente cultural, atávico, ya de seculares, porque vienen de muchos años, ¿no? Yo recuerdo una premisa que tenemos, ¿no?, en el movimiento de mujeres, que lo personal es político y lo político es personal. ¿Y a qué nos referimos? Con que el acto como tal vez más individual, más íntimo, más personal, tiene que ver con el momento histórico que nos toca. Entonces, sí, efectivamente, yo podría decirles, ¿no?, mi mamá me decía, hija, te toca pararte a dar de cenar a tus hermanos, así lleguen en la hora que sea, pero no es solo tu mamá, es el momento histórico en el que ella creció, ¿no? Es el que, además en su comunidad,
La mujer que no tenía hijos era juzgada muy severamente porque debía hijos varones, ¿no? Aunque tuviera hijas, eso no era tan importante. Es decir, estamos en una sociedad machista que, digamos, mide con un doble rasero lo que hace un hombre a lo que hace una mujer. Y a las mujeres que nos educa de un modo que sobrevaloremos lo masculino y minimicemos lo femenino. Preguntaría, esa actitud de dominio masculino es impuesta a la madre que educa al hijo y a la hija, es el varón de esa sociedad le impone a la madre que eduque de esa manera, ¿no? Entonces ahí está la raíz o el origen de toda esa vertiente machista que habla Andrea. Es decir, dentro del seno de la familia, la fuerza del varón le impone a la compañera la forma en que tiene que educar al hijo. Ahí está la raíz. O es que también la figura femenina de esa familia así cree que es, o así lo ha consentido, no por tradición, sino porque su naturaleza también así es. Ya son preguntas con mayor profundidad, la duda para nuestros lectores, pues también darles otro. Hay diferentes grupos que intervienen. Yo creo que está la normatividad, pero sabemos también que hay grupos que tienen una influencia ideológica muy fuerte. Y bueno, dentro de esos grupos están las religiones. Y en las religiones hay una tradición sumamente machista. Y ya me callo porque ¿Pero qué? Pero es muy importante. Es cierto, hay otros factores de tipo ideológico que incluso abarcan los aspectos de creencia ya religiosa, y que también influyen en la formación de un mecanismo, de un sistema educativo, cultural, que incide también en ese resultado, ¿no? Es correcto. Me permitiría una intervención, mire, ampliando el comentario sobre los avances que hemos tenido en nuestro país, y bueno, y a nivel internacional. Sí, o sea, no se ha logrado erradicar la discriminación para este sector, pero sí podemos enumerar algunos avances. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos creó actualmente la Unidad para los Derechos de las Personas Lesbianas, denominadas así, lesbianas, gays, transgénero y intersexuales. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con un programa de igualdad entre hombres y mujeres que ve ese tipo de problemática. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también, a su vez, cuenta con programas de capacitación para combatir y empezar con los pequeños, como bien lo dijo la cultura, ¿no? Tenemos nosotros que entrar a las escuelas para que a los menores se les genere ese conocimiento, que existe una discriminación y que debes de aceptar a tu prójimo por la preferencia sexual que tuviese, ¿no? O por algún déficit, hablando de personas con alguna discapacidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Asimismo hay una iniciativa del IMSS y del ISSSTE en donde ya se reconoce como derechohabiente a aquellas personas que han, bueno, en el DF sobre todo, que ya permite los matrimonios de personas del mismo sexo. Bueno, pues esta iniciativa es derivado de ello y entonces, bueno, consiste en que ya se le reconozcan sus derechos en el ISSSTE y en el IMSS por el hecho de haber sido o haber celebrado este matrimonio con una persona de su mismo sexo. Sí son avances. Obviamente no estamos en el mejor momento, estamos encaminados. Habemos instituciones como una CONAPRED, como una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como una Comisión Estatal de Derechos Humanos, como organismos de la sociedad civil, que estamos luchando. ¿Para qué? Para erradicar esta discriminación. Y en este caso, bueno, para este sector, pero también tenemos casos de discriminación para personas que tienen algún déficit, alguna discapacidad. ¿Sí? Me gustaría preguntarles a las cuatro, cuando ya escuchamos, el asunto de la discriminación va avanzando de manera positiva a nivel internacional y a nivel nacional. Lo que preguntarles en Veracruz, concretamente, a nivel 100% local, ¿cómo va
no hay avances reales, o todavía hay actividades, pues acciones que nos permitan afirmar lo contrario. Pues, si me permiten, yo creo que sí hemos avanzado. Desde luego que nos ha tocado vivir en una etapa compleja, en donde muchos grupos, tanto mujeres como otras corrientes, pues estamos luchando, ¿para qué? Para vivir de manera sustantiva lo que dictan muchas leyes, muchas normas. Definitivamente a nivel internacional, en el mundo tenemos posiciones muy importantes, y nosotros como Estado mexicano, bueno, somos parte, ratificamos esos compromisos, los tratados internacionales, convenios, convenciones, y aún existen temas que se están discutiendo y que no terminan de aterrizar en varios países. Me refiero a Latinoamérica, en donde pues tenemos un alto índice de marginación y de discriminación, y también las mujeres en otras latitudes aún están combatiendo, aún existen en este momento discusiones sobre proteger el placer íntimo de las mujeres en contra de la ablación, ¿sí? Ablación, son temas muy difíciles porque están muy enraizados en la conciencia colectiva. Entonces, en este momento, cada una de nosotras, y en mi caso, pues bueno, estamos rompiendo precisamente de manera positiva este esquema que nos estigmatiza pues, definitivamente a la sociedad. Yo me pronuncio por ser una mujer creyente, creo en Dios y creo que cuando construyamos una sociedad de inclusión, definitivamente vamos a romper con todas esas cargas negativas que vamos transmitiendo de generación en generación. Entonces, yo creo que nos pesan. A mí me ha pesado ser mujer y abrirme camino. Y bueno, esa batalla tiene muchos años, que surgió el derecho al voto, el derecho a tener posiciones políticas, el derecho a vestir como yo lo prefiera, el derecho a tener hijos o no. Está el tema de la interrupción legal del embarazo, que aún no hemos fijado una posición, pero también existen grupos muy fuertes, ¿sí? Que no nos han permitido, sin que nos señalen, bueno, no nos han permitido el posicionamiento, ¿no? Ahora, hablando de manera política, lo comentábamos tras bambalinas, que es muy complicado para una política, para un político, hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque cuando vas a buscar el voto te encuentras precisamente con esos grupos de poder bien identificados que se pueden abrir o se pueden cerrar las posibilidades de presentar una iniciativa de ley que ponga en riesgo ciertos intereses, ¿no? Entonces, yo la verdad, bueno, afortunadamente ya tiene un año que estoy presente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y me ha permitido conocer de todos los derechos de los que gozamos, pero necesitamos la realidad sustantiva. Podemos tener leyes muy acordes a países europeos más liberales, ¿sí? Pero sinceramente aún no sentimos esa protección sustantiva, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo con usted, sí ha habido la posibilidad, y precisamente hoy estamos ante un medio reconocido que toca estos temas complejos, pero están abiertos al diálogo, respetan nuestra posición y nosotros, como personas responsables, bueno, estamos enviando la convocatoria, analizando diversos puntos de vista, estamos enviando también la convocatoria a la sociedad para que trabajemos precisamente por una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática. Y estos temas son importantes.
también quiero resaltar que como mujeres todavía estamos rezagadas ante la discriminación y ante la posibilidad de desarrollarnos como humanos. Pues yo creo que en Veracruz ha habido ciertos avances en la normatividad vigente, solo que también creo que sigue habiendo grandes pendientes. Avances, creo que esta mesa es igual un buen ejemplo de cómo en los medios de comunicación se buscan discusiones importantes, se buscan discusiones que permitan justo debatir al respecto y de verdad, o sea, a mí me parece muy interesante esta iniciativa, te felicito por esta iniciativa porque creo que los medios de comunicación tienen un papel bien importante en introducir un nuevo discurso en la sociedad, en introducir temas desde una perspectiva diferente y creo que esto es un buen fin. Hablando de otras instituciones, yo conozco a Lorena en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y yo puedo tener muchos cuestionamientos a las instituciones en Veracruz, solo que conocer a que personas como Lorena están al interior de las instituciones y yo la veo comprometida y yo la veo en su trabajo, los casos que ella tiene conocimiento, hay esa conciencia. Que haya personas como Lorena en instituciones, yo creo que es también un buen indicador de que se puede hacer un buen trabajo. Y creo también que la organización ciudadana, ¿no? Que hay iniciativas desde la ciudadanía, es esperanzador. Que se promuevan diálogos con las instituciones, en este caso con quienes elaboran las leyes, para que justo eso nos permita que la legislación vaya con la realidad, porque luego la realidad avanza y las leyes así como que van. Cuestión de derecho a decidir, por ejemplo. Es que el aborto es un delito, las mujeres siguen abortando, o sea, es que se considera un delito, sigue siendo. ¿Qué es lo que ocurre? Se ponemos en riesgo nuestra salud, o nuestra libertad, o nuestra vida. Aquí estamos las organizaciones para que podamos acompañar a estas mujeres y que no estén en riesgo. Entonces, la organización ciudadana creo que es fundamental y que debemos ser un contrapeso para que las instituciones actúen de acuerdo a la realidad. El problema creo es, y hace rato lo comentaba Andrea, que muchas veces no se parte de diagnóstico, no se parte de un reconocimiento de lo que está ocurriendo, de las problemáticas que afectan a nuestra sociedad, solo se legisla por compromisos políticos. Entonces, yo creo que en ese sentido hay grandes pendientes, sí, pero la posibilidad del diálogo y la posibilidad de que haya una movilización ciudadana para la transformación social nos puede permitir construir una sociedad más incluyente y más justa. Me despido porque me tengo que retirar. Prácticamente pues estaríamos ya yéndonos. Yo no tuviera una pregunta más, no sé si tuviera tiempo a hacer, preguntarle muy claramente si somos seres toleranos. O contrario, somos seres toleranos en la comunidad. Yo creo que estamos en el proceso de conocer nuestra legislación, adaptarnos a diferentes formas de vida y dependemos definitivamente desde mi punto de vista del esquema político, pero sumamente dependemos de las cuestiones educativas y que se sumen los diferentes grupos que pesan en este estado, que son reales, organizaciones religiosas, organizaciones civiles, el Estado definitivamente y también los medios de comunicación, porque influyen en demasía ante la sociedad. Creo que aún estamos pendientes en este tema de la tolerancia, porque primero necesitamos ponernos en el zapato de los demás y entonces desde otras perspectivas, estar abiertos a otras perspectivas, a otros puntos de vista, a saber si la persona está, con qué complicaciones está viviendo para su desarrollo humano.
emocional, psicológico, económico, son muchos temas que nos aquejan, pero yo creo que es más de conciencia, ¿no? Cuando nos concienticemos de que el otro también necesita vivir un modelo basado en la tolerancia y que es muy importante, y cuáles son los temas que debemos de combatir, yo creo que en este momento vamos a avanzar de manera pues formal la prisa, ¿no? Ante tantos acontecimientos que nos aquejan. Para concluir, Yo diría que hemos ampliado nuestra tolerancia, pero que necesitamos ser una sociedad respetuosa e incluyente. no lo somos. No lo somos. Toleramos, es decir, bueno, ahí está, pero no te reconozco como un igual, ¿no? ¿Habría un camino que vaya acercándose o no se ve todavía esa tendencia más clara? Yo creo que habría un avance en cuanto a plantearnos la necesidad de la tolerancia y que sería importante no quedarnos en la tolerancia, sino avanzar hacia el respeto. Ahora que hablamos de tolerancia, pero podríamos hablar ya, en la medida en que esto fuera avanzando, de una aceptación a una naturaleza, a una forma natural de la sociedad. Es decir, llegará el momento en que ello ya no sea considerado como tolerancia, sino como algo natural que produce la propia comunidad, la propia sociedad humana. ¿Avanzaríamos hacia eso? Yo creo que sería importante partir de que somos un constructo social. Cada persona obedece a un momento histórico, a una sociedad, justo a eso, que nuestros cuerpos, como sociedad machista, por ejemplo, una sociedad controla los cuerpos de las personas y que en la medida que las personas asumamos el control de nuestros cuerpos y nuestras vidas y respetemos ese principio, podremos darle una sociedad respetuosa. Cuando decimos que somos un constructo social, creo que entonces nos abrimos a la posibilidad de que podemos modificar esa forma de vida que nos ha sido impuesta. Okay. Para mí no somos una sociedad tolerante, sí hemos tenido avances y también depende de las regiones del Estado. Y bueno, comentar, bueno, es un reto vencer el ser tolerante, pero depende mucho también del trabajo de las instituciones, de las organizaciones civiles. Y qué bueno, y yo también felicito que dentro de este grupo esté invitada Andrea, porque ¿quién mejor que ella para expresar cuáles son las necesidades que este grupo tiene, ¿no? Tolerancia. Ponemos el ejemplo claro aquí entre nosotros. ¿Sí? Y voy a poner otro ejemplo claro. Vuelvo otra vez a mi muro en Facebook. ¿Sí? Yo tuve una experiencia con una persona, si ustedes se meten a mi Facebook es Andrea Dorado, ¿sí? Y entre el mismo ambiente lésbico, gay, travesti, también hay discriminación, ¿sí? Dentro del mismo ambiente lésbico, gay, travesti, a mí no se me hace muy tolerante que una persona médico, ¿sí? Porque yo hablo cantinflando, les voy a decir así, pero yo lo hago a propósito. Yo hablo cantinflando, lo hago a propósito para que la sociedad me entienda, porque así le gusta a la sociedad. Cantinflea y le vas a encantar a todo el mundo. ¿Sí? Lo primero que me dice, esta persona, cero tolerancia, cero información, yo soy médico, siendo médico, ¿sí? Y no das nada, y eres una persona que realmente cantinflea. Yo tengo estudios, y bueno, tú no eres nada. Y le dice, ¿sabes qué? ¡Felicidades! ¿Sí? Siendo una persona con un título en mano, llegó y me criticó a mí, ¿sí? Y les voy a decir una cosa. No importa el título que tengas, yo les voy a decir, tengo solamente secundaria. Pero eso no me implica leer. Informarme, ¿sí? En ese aspecto yo les digo que no hay tolerancia. Si las mismas personas
que realmente tienen un título, te están criticando, en lugar de apoyarte u orientarte, ya me están haciendo una discriminación a la vez. Muy bien. Yo ya para finalizar, me gustaría, hablamos mucho de la diversidad sexual, teníamos ahí por ahí lo de la equidad de género, aunque se habló también, bueno, ya de la sociedad machista y de las mujeres y todo eso. Pero en cuanto a la materia de equidad de género, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto estamos atrás en Veracruz? No sé, dada Claro, bueno, pues tenemos una secretaría especialmente para estos temas. Tenemos avances en materia legislativa. El dictamen actualmente se encuentra la ley contra la trata. Tenemos la ley sobre el feminicidio. Y bueno, hemos avanzado definitivamente, pero bueno, lo vuelvo a comentar, necesitamos avanzar sustantivamente. Y envío este posicionamiento al tema de la educación, porque ingresar a la cultura, ingresar a la familia es un tema muy íntimo, pero sí es necesario levantar esa conciencia precisamente desde temprana edad para saber educar precisamente en equidad. Y equidad, bueno, yo lo entiendo y ustedes me podrán corregir porque son los especialistas, pero yo entiendo el tema de la equidad como un camino que debemos de desarrollar o desempeñar hombres y mujeres con respeto total, aceptando nuestras diferencias y aplicando las leyes y bueno, ser más influyentes y dándole responsabilidad tanto a hombres como a mujeres y la diversidad sexual. En el aspecto de víctimas que se toca manejar, Lorena, dentro de la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué tan frecuentes es? Bueno, tenemos feminicidios, ¿no? Sí, es un problema muy significativo. Mujeres violentadas, víctimas, familiares de personas desaparecidas. Es una diversidad de víctimas que yo en la comisión atiendo. En el caso de las mujeres, ¿cuál es la problemática? La problemática de las mujeres, y bueno, a lo mejor no me va a contradecir la diputada, es que cuando son víctimas de violencia, llegan a una comisión estatal de derechos humanos a pedir una orientación, se les orienta, se les da un acompañamiento para acudir a un ministerio público y presentar la denuncia correspondiente. Pero ¿qué pasa? Que luego no tienen a dónde regresar. No existen albergues para la protección de mujeres maltratadas. ¿Y qué pasa? Entonces deciden mejor no denuncio porque no tengo a dónde ir, no tengo un trabajo, tengo a mis hijos que necesitan comida. Y muchas veces nos ha tocado... Hay miedo. Hay miedo y hay desconfianza ante la autoridad, situación que la comisión obviamente está trabajando en ello. ¿Cómo lo está haciendo? Capacitando a los servidores públicos para que tengan esa sensibilidad para la atención a estas mujeres con este tipo de maltrato, ¿no? Es importante destacar que está un proyecto, que es el Centro de Atención de Justicia para las Mujeres, que pronto se va a echar a andar. Es muy importante, ¿por qué? Porque estamos reunidas diversas instituciones y dependencias de gobierno con la finalidad de que cuando una mujer violentada llegue a ese centro, se atenderá de diversas maneras. Psicológica, atendida 100% de las lesiones, por sector salud, atendida por el Ministerio Público para presentar la denuncia y que ahí mismo reciba también la oportunidad de trabajar y de esa manera también poder quedarse con sus menores hijos en ese centro. Es un proyecto, considero yo, de los mejores y que con ello podemos dar un buen paso de avance para la protección de los derechos de las mujeres y en especial de las mujeres que sufren violencia. Muy bien. Bien, pues queremos apreciar y agradecer una muy valiosa presencia de todos ustedes, la diputada Lorena Reyes Aguirre, que nos ha dado la hace capacitar, pensar, modificar a veces conductas y sobre todo pues,
caso ustedes tan importantes en el tema que ahora tocamos. Muchísimas gracias. Esperemos que pronto nos vamos a hacer. Y felicidades por esto.